Listo, jóvenes. Otra vez muy buenos días. Vamos a continuar con las clases de geografía y vamos a conocer lo que es la región africana, que es África, donde se encuentran los idiomas, las religiones, zonas turísticas, fauna, flora, climas, etcétera. ¿Qué es África? África, por ejemplo, es el tercer continente en extensión geográfica. ¿Y quién es el primero, profesor? El primero viene a ser Asia. El que está en segundo puesto es América, después viene África, en cuarto lugar está Europa, en quinto lugar ya estaría Oceanía, que es el país en general de Australia, ¿ok? Esta sección, este continente de África se va a encontrar unido, pero al continente asiático, por la península arábica. Ah, por Arabia entonces, profesor, exactamente. El continente africano además está compuesto por 54 países. Pero hay un dato curioso que tiene esta región, que es África. África es un territorio que cuenta con los 4 hemisferios: hemisferio norte, hemisferio sur, este, oeste. ¿Entiendes? Si lo comparamos con América del Sur solamente tiene 3, que es el hemisferio sur, el este y el oeste. Sin embargo, África tiene los 4. ¿Cuál es el nacimiento de esta civilización? Hablemos un poquito de su historia. Según la teoría, según la historia y el origen y evolución del ser humano, acá surgió el Homo sapiens. Ah, el hombre sabio. Así es, el hombre actual, mejor dicho. Porque el primer hombre fue el Australopithecus. Después viene el Homo habilis, que tiene habilidad en las manos, que medía más o menos 1,5 metros. Después viene el Homo erectus, que es el ser humano que ya camina erguido. Y ya más adelante, cerca de 200.000 años antes de Cristo, ya vendría en África el Homo sapiens, cuya altura era en promedio 1,70, chicos. Vamos a hablar ahora acerca de los límites del continente africano. Limita por el norte con el mar Mediterráneo, por el oeste con el océano Atlántico y por el este, perdón, por el oeste por el mar Rojo y el océano Índico, y por el este con Asia. Además de eso, ellos tienen un área territorial de más de 30 millones de kilómetros cuadrados. ¿Ok, chicos? Ahora, vamos a hablar acerca de la población africana. Profesor, cuando hablamos de la población africana, ¿estaríamos hablando nosotros de razas? Más o menos, pero quiero mencionarte principalmente la cantidad de habitantes que existen en estos momentos en África. La población africana es de más de 1.000 millones de habitantes dentro de su territorio. Tantos, así es, chicos. Además, es considerado la zona de África o este continente como la cuna de la humanidad, porque justamente te estaba mencionando, ahí es donde nacen las principales culturas a nivel mundial, como la cultura mesopotámica, la cultura egipcia, obviamente en Europa es la cultura griega, y así sucesivamente. Ahora, cuando hablamos un poquito acerca de sus razas, de la etnia, estamos hablando que en África, en general, hay diferentes razas. Profesor, también hay gente de raza aria, hay gente de raza china o asiática. Así es, chicos. ¿Por qué? Porque África en un momento, al igual que lo que es América y Norteamérica, en un momento fueron colonizados por ¿quiénes? Por los europeos. Es por eso que en la zona donde sí se encuentran netamente las personas de raza negra es en el sur de este continente. Y en la parte meridional de África, profe, ¿qué es meridional? También es sur, pero es mucho más al sur de África, que colinda incluso cercanamente con la zona de Oceanía. Allí se encuentran la gente o las personas y habitantes de raza blanca o caucásica. Dentro de ellos podemos encontrar a los árabes, a los judíos y a los bereberes. ¿Ok? Además, en la zona norte, donde está el desierto de Sahara, se encuentran también inmigrantes de Francia y España. Recuerden que África fue colonizado tanto por los españoles como los franceses, los ingleses, los alemanes, los holandeses y gran número de países de Europa. Tanto es así
que existió el, una especie de convenio que se llama el Tratado de Berlín, ya me recordé, donde se dividía, no equitativamente, pero donde se dividía África en diferentes partes que iban a ser repartidas entre todos los países colonizadores, incluyendo Alemania y obviamente Francia y España. Es por eso que la mayoría de las personas que vienen de Bangladesh o del mismo Marruecos, la gran mayoría habla solamente francés, ¿me entienden? Y por eso que en esos lugares se encuentran gente de color ario o razas mestizas. Después viene, por último, sobre la costa oriental, personas que tienen pero procedencia hindú. Acá tenemos una fotita y por eso te voy mencionando. En la parte sur de África habitan las personas pero de raza negra. Ahora sí vamos a hablar nosotros de la etnia en general. Cuando hablamos de la etnia en general, estamos hablando nosotros de los blancos del norte. Profe, ¿pero no estaba en el sur? Sí, también hay gente blanca en el norte. Y se van a distinguir quiénes, los amitas y los semitas. ¿Amitas? ¿Semitas? Sí, chicos, los amitas son la descendencia de una raza cruzada entre africanos y asiáticos. Y los semitas son de raza netamente aria, blanca, que proviene principalmente de Asiria, Israel, bueno, también en África está Túnez, pero son de raza blanca. También están los negros del sur, que están en la parte del Sahara. ¿A quiénes podemos encontrar dentro de este desierto? Hay diferentes países. Los bosquimanos, los que nacieron en Sudán, que son los sudaneses, los amitos y los negroides. ¿Ok? Voy a agrandar un poquito más este material para que puedas verificar que en este lugar hay un mapa representativo sobre las etnias y razas que se encuentran en todo el continente africano. Si te das cuenta, en la zona de este color, que es en la parte norte, hay afroasiáticos. Y en la parte del color amarillo te das cuenta que hay gente blanca, es la zona meridional. Y en la parte de color morado, que es lo principal, que es en la zona sur que te estaba mencionando, la gran mayoría de las personas o habitantes son de color negro. ¿Ok? Vamos ahora a avanzar acerca de la economía africana. Profesor, yo imagino que África, al igual que Sudamérica, son países que están en desarrollo. Así es, chicos, pero Sudamérica tiene un plus extra, ya que es netamente capitalista, aunque también lo es África, pero bajo el yugo de la misma Europa. Ahora te explico un poco más. La mayoría de los países de África son ex colonias de la Unión Europea. ¿Ves? Justo lo que te estaba mencionando. De hecho, los mismos africanos copiaron ese nombrecito y ellos tienen también una unión, pero no una unión europea, sino una unión africana, cuya moneda es única. Y esa moneda se llama el franco SFA, que al cambio, si cambiaras un franco y lo quieres cambiar a moneda dólar, con un franco, ¿cuánto representa ese dólar? Es el 0,059. O sea, es casi nada. La economía de África no es muy propicia. Y generalmente lo único que vende, como también pasa en Perú, es materia prima. Acá te dice que el crecimiento económico estimado de África en el 2015 era del 4,5%. Estaba siendo elevado. El 41% de africanos subsaharianos de Sahara viven en la pobreza extrema. Mira, el 60% en África realizan actividades agrícolas. Más de 250 millones de africanos sufren o enfrentan la escasez de agua en este año 2020. Y el 20% de los desempleados de África, el 20% de toda la población de África que no tiene trabajo, son jóvenes. ¿Te das cuenta? Bueno, vamos avanzando un poquito más. Ahora vamos a hablar acerca de la parte territorial, el clima, la flora y la fauna, algo que es muy bueno y propicio de estudiar. Cuando hablamos del clima de África, existen diferentes climas. Existe el clima mediterráneo, que es un clima templado, con veranos secos y calurosos. Claro, profesor, yo veo mucho que ahí hay
Ahí está prácticamente la selva, lo que se reconoce. Conocemos a diferentes animales, como es el leopardo, es el león. Así es, chicos. Perfecto, tiene una zona selvática, pero también tiene un clima desértico, porque también no hay agua, no hay precipitaciones, no hay lluvia. ¿Y dónde encontramos el clima desértico? En los desiertos. ¿Y cuál es el desierto más reconocido, que se conoce más? El desierto de Sahara. Otro desierto donde se encuentran las pirámides de Giza, las de Keops, Kefren y Miserino, que están donde? En Egipto. Ese es el clima desértico. Vamos ahora a un clima subtropical. Subtropical, estamos hablando de lluvias, de un ambiente cómodo, el clima es suave, que se encuentran principalmente en el norte y en el sur de este continente. Y el clima tropical, perdón, esta región se haya beneficiado por muchas precipitaciones, muchas lluvias, ¿me entiendes? En ambos lados de la banda ecuatorial, o sea, en la zona donde África se encuentra, en la zona ecuatorial, en el centro de la Tierra, es el lugar más propicio, más cálido, donde la irradiación, la luz y el calor del sol cae directamente a la Tierra y las precipitaciones son abundantes y son propicias obviamente para la vida. Clima mediterráneo, clima desértico, clima subtropical y clima tropical. Cuando hablamos de la fauna y la flora, estamos hablando de los animales y de la vegetación. ¿Cuál es la fauna en África? Existen dos zonas. En el norte, ¿qué predomina principalmente? Las cabras, las ovejas, camellos y animales de tipo doméstico. Profesor, ¿me está diciendo usted que en el norte de África no hay mucha vegetación y por lo tanto no existe lo que yo conozco como selva? Así es, chicos. Y aparte, la zona norte es donde se encuentran los desiertos. Es por eso que también una de las cosas o uno de los animalitos que predomina son los camellos. Pero vamos a la región sur. En la región sur sí es la zona de África donde sí se encuentran muchos animales exóticos y salvajes, como es el elefante, los guepardos, el búfalo, los leones, las hienas, las aves más grandes sobre el planeta, que es el emú y el avestruz, el antílope, los hipopótamos, y así podemos mencionar. Y en esta región habitan 1.300 especies de mamíferos, aves y reptiles. Perfecto. Ahora hablemos acerca de la flora. Cuando hablamos de la flora estamos hablando de la parte vegetal, la vegetación. Predominan principalmente ¿qué cosa? Los arbustos, los árboles y los musgos. ¿Ok? Entonces, todo esto es con lo que representa la flora y fauna de África. Profesor, usted sabe muy bien que en cualquier parte del mundo civilizado que se conozca, siempre va a existir la parte religiosa. Explíqueme, por favor, ¿qué religión es la que predomina en África? Bueno, te menciono que la religión en África, la principal, se engloba dentro de la creencia animista. Profesor, animista. ¿Qué representa el animismo? Significa que le dan vida a algo que no lo tiene. ¿Me entiendes? Por ejemplo, ellos creen en la presencia de espíritus, en la presencia de objetos animados como inanimados. ¿Me entiendes? Creen en diferentes cosas como eso. Y es por eso que dentro de esas, también otra religión es el Islam y el cristianismo. Muy bien, profesor. Entonces la doctrina que predomina más en África es la animista. Así es. Por eso esto incluye qué cosa? El culto a sus ancestros, la curación, la medicina tradicional, la adivinación, la magia. El animismo tiene que ver mucho con lo que es el chamán, que también existe propiamente en diferentes países de no solamente América, sino en el mundo, ¿no es cierto? O hechicero, que también se le conoce. Pero siempre han creído ellos en un Dios creador que es superior al resto. ¿Se entiende hasta ahí? Vamos ahora a las lenguas predominantes en África. Profesor, yo puedo verificar que la lengua predominante es el francés y el árabe. Así es, porque fueron los dos países que más incursionaron en lo que representa la vida de los africanos.
¿Me entiendes? Por lo tanto, las principales lenguas que se hablan en África es el francés y el árabe, más que nada por las colonias que tuvieron estos diferentes países en estas zonas. Y en el caso de Arabia, también porque incursionaron en algún momento también en ese lugar. Pero también existen lenguas autóctonas, así como en Sudamérica y parte de América hispana, nosotros hablamos lo que es el castellano, también tenemos idiomas netamente autóctonos. Entonces en África también debe pasar lo mismo. Exacto, chicos. Existen idiomas netamente africanos, como es el suajili, el oromo, el hausa, el amárico, entre otras. Vamos a hablar ahora acerca del tipo de monedas de África. En este lugar van a coexistir en diferentes países 41 tipos de moneda. Pero tú sabes que existe una Unión Africana, donde hay muchos países incursionados en la Unión Africana y todos estos países tienen una sola moneda o un papel moneda a cambio, que se llama el franco FCA, que se utiliza en 14 de los 54 países de dicho continente. Y aquí puedes visualizar, vamos a agrandar un poquito más la imagen, del tipo de moneda que ellos estaban usando, que es el franco SFA. De estos te estoy mencionando una imagen porque ellos también tienen monedas con esta misma terminología. ¿Ok? Profesor, qué interesante de verdad. África es muy interesante, me gustaría visitarlo. Claro, lo puedes visitar. Y es más, te voy a indicar si alguna vez, cuando seas una persona profesional, puedas viajar por estos lugares. Acá te menciono lugares turísticos de África. Uno de los lugares turísticos de África, por ejemplo, es el Kilimanjaro, que está en Tanzania, el desierto de Sahara, que está en Marruecos. Ver a los gorilas que viven en los volcanes de Ruanda, Congo y Uganda. Algo que tú conoces bien y lo sabes por historia universal o simplemente por cultura general, que son las pirámides de Giza, ¿no es cierto? Las pirámides de Keops, Kefren y Miserino. Y obviamente que acá puedes ver particularmente la Esfinge. ¿Dónde queda esto? En Egipto. ¿En qué parte de Egipto? En una zona desértica. ¿Ok? Además de eso, te menciono otro lugar muy bueno para poder visitar, zona turística, que son las Cataratas Victoria, que está entre Zambia y Zimbabue. Están justamente en la frontera. Esta zona fue descubierto por Livingstone, que es un inglés nacido en Escocia, y bautizó justamente estas cataratas Victoria en honor a la reina de Inglaterra en ese momento. En las cataratas Victoria se puede verificar, inclusive como zona turística, algo que se llama el arco iris nocturno. Profesor, yo pensaba que el arco iris solamente salía por la refracción de la luz con diferentes gotitas de agua que estaban en el cielo. Y se tenía que hacer durante el día porque el sol caía sobre esa parte y se realizaba este tipo de fenómeno atmosférico. Te muestro y te digo algo. En este caso, en las cataratas Victorias, durante la noche también ocurre ese fenómeno, cuando tiene una refracción con la luz de la luna. Ajá. Además de eso, también tenemos el desierto de Namibia, el cráter de Gorongoro, que está en Tanzania, y el lago Nakuru, que está en Kenia. Así hay muchos que te puedo mencionar. Esto es con lo que refiere al conocimiento de lo que es África como continente. En general, economía, razas, flora, fauna, un poquito de su historia, límites y a qué se dedica generalmente su población. Espero que te haya gustado y lo veas nuevamente.